Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo Éxodo, volviendo a casa. Continuamos con el estudio de verso por verso de la primera carta de Pedro y como siempre Jeremías 3:33, clama a mí y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Bueno, nos quedamos en la parte de la conciencia, ya nos supimos qué es tener una mala conciencia y que el estudio de Pedro, la carta de Pedro, de ahora en adelante, va a hablar sobre cómo tener una buena conciencia. Y nos quedamos en 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, habíamos visto que muchas veces el Padre Celestial nos trae a la aflicción para purificar nuestra fe, ¿sale? Primera Pedro 3:18, perdón, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí Yeshua hizo algo increíble. Vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, aquí nos dice que Yeshua muere en carne, ¿sí? Y su espíritu, o sea, resucitado en espíritu, y aquí va a empezar el principio de cómo vamos a desarrollar una buena conciencia, ¿sale? Porque hace algo increíble y esto nos va a permitir apartarnos de las malas acciones, de nuestros malos pensamientos, cómo mantenernos, ¿sí?, en la fe. Entonces, ahora sí, continuamos con 1 Pedro 3:19-20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes eran estos espíritus? Ahorita vamos a ver. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, Dios paciente, duró mucho tiempo paciente, ¿va? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, 8 personas nada más. Y aquí nos está mostrando algo que hizo Yeshua cuando muere, ¿sí? Que es mostrarnos cómo liberarnos de la mala conciencia. Todos estos versículos que estamos leyendo tienen el propósito de mostrarnos una verdad que nos librará de la mala conciencia. Nos muestra algo que Yeshua hizo, algo sobrenatural, algo milagroso. El rabí, el maestro, muere en la carne, pero su espíritu baja y desciende a las profundidades, las más bajas de la tierra, y les predica a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus? Los que en otro tiempo desobedecieron. Lo dice 1 Pedro 3:19-20. ¿Sí? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, cuando Dios estaba paciente los días de Noé. ¿Y quiénes son estos espíritus encarcelados que desobedecieron? Vamos a Génesis 6:1-2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Híjole, ¿y esto cómo fue? ¿Sí? ¿Cómo fue que cómo se hicieron pasar por seres humanos para poder tener relaciones con mujeres? Esto Judas nos lo relata. Y aparte la segunda de Pedro también, ¿sí? Y la frase aquí de Génesis 6:12, hijos de Dios, tiene que ver con ángeles, ¿sí? Penei Elohim, seres angelicales que abandonaron su cuerpo, su propia morada, ¿sí? Lo que hicieron fue abandonar el orden de Dios. Se corrompieron con pasiones contranaturales, o sea, ángeles caídos que tomaron cuerpos, pues, como hombres, y tomaron a las mujeres, ¿sí? ¿Y cómo hicieron eso? Bueno, pues hemos visto muchas ocasiones, o tenemos la idea de que estos ángeles tomaron posesión de cuerpos, ¿sí? Como lo que hemos sabido durante mucho tiempo y algunas películas y todo esto, y no, incluso en relatos de la Biblia, de posesión, ¿sí? Entonces tomaron cuerpos y tomaron esos cuerpos como personas, y tuvieron relaciones con mujeres humanas. ¿Y cuál era el propósito de estos ángeles? Romper la genética, combinar la genética. ¿Para qué crees? Para que no naciera el Mesías, ¿sí? El plan milenario de Satanás de el, el nacimiento del Mesías, ¿sí? Porque Dios ya había dicho que de la simiente de la mujer nacería el Mesías. Y Satanás
Todos los ángeles que se rebelaron trataron de mezclarse para corromper eso. Sí, ángeles caídos con seres humanos. Y así eliminar la posibilidad de la simiente que vendría a redimir a la humanidad. Entonces hay una mezcla ahí. Y en consecuencia de ese pecado fue el diluvio. Por eso fue que Dios tuvo que empezar otra vez a acabar con todas esas generaciones. Y solo se salvó Noé y su familia. ¿Pero por qué? ¿Por qué Noé se salvó? Hay que leer Génesis 6, 8, 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué era lo que tenía Noé? Pues sus genes estaban limpios, estaban puros, venía la firma de Dios. Yod He Vav Hei. Ahí no habían sido modificados sus genes. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Halló gracia, pero es perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto tiene que ver con completo. O sea que no había contaminación en sus generaciones. No había mezcla. Por eso Dios toma a Noé y de ahí vuelve a empezar. Y todo lo demás queda hundido en el agua. Todos esos espíritus que trataron de bloquear, de acusar, de corromper a la humanidad, fueron sepultados. Esos mismos espíritus están encerrados. ¿Sí? Esa clase de espíritus que andan en el aire, ¿sí? Y que se dice en las enseñanzas que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Hay que ver eso en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, y que ya lo sabemos, hay un mundo espiritual que no vemos. Entonces, esa clase especial de ángeles son una que Dios tiene reservada por allí. Y nos dice la Escritura que fueron hundidos todos en el diluvio, pero como seres espirituales, ellos mueren, pero los espíritus fueron enviados ¿a dónde? A las profundidades más bajas de la tierra, ahí guardaditos. Ahí están en Apocalipsis 9, 14, 15. Diciendo el sexto ángel que tiene la trompeta, desata a los 4 ángeles que están andando atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y aquí, aguas, porque estamos viviendo tiempos proféticos. Lo que está pasando en Israel. Afortunadamente, jamás soltó a 13 personas, creo, a 13 niños o 14 niños, y van a estar soltando gente, pero no se puede creer a este espíritu demoníaco porque siempre han actuado con mentiras. ¿Qué va a suceder? Sabemos que esta guerra es el inicio. Si todo se va a venir algo más grande. Puede haber un periodo así como de paz, pero vienen tiempos más difíciles para Israel. Entonces, hablando de estos 4 ángeles, los va a soltar al final. Imagínense ustedes a unos Rottweiler Doberman rabiosos que están encerrados durante mucho tiempo en un lugar horrible. ¿Cómo van a hacer cuando los suelten? ¿Te puedes imaginar? Bueno, ahí están encerraditos para que al final de los tiempos dice que quien no tenga la marca del Señor en su frente, el testimonio de Yeshua, y guarde los mandamientos, hermano, los mandamientos, ponme atención, Shabbat, las fiestas de Dios. Olvídate de lo que se te ha dicho de guardar el domingo y de Navidad y los Reyes Magos y del Año Nuevo. Nada tiene que ver con las fiestas del Padre. Acuérdate que una marca esencial es el Shabbat, ¿sí? La marca de Dios. Y bueno, los van a soltar y van a torturar a toda esta gente sin la marca de Dios. Es uno de los juicios de Dios al final de los tiempos. ¿Sale? Y bueno, volviendo a primera de Pedro, dice que cuando Yeshua murió, el Espíritu bajó a ese lugar y le anunció a estos espíritus que su intento había fracasado. Porque el Mesías había nacido, el Mesías había ido a la cruz y el Mesías había resucitado. No les fue a predicar que se arrepintieran, como dicen por ahí, pues por supuesto que no. Fue a darle las buenas nuevas de que fue un fracaso su intento y que Yeshua había vencido la muerte. Gran victoria.
gran victoria. Y bueno, que fue todo un éxito. Vengo a proclamarles mi victoria, a proclamarles que ustedes ya no tienen ninguna manera de corromper, de mezclar. Ya no tienen que hacer nada, ya los vencí. Eso fue proclamarles su victoria. 1 Pedro 3, 21-22, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia ante Dios. Por la resurrección de Yeshua, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este versículo 21 es la clave para saber cómo puedo tener una buena conciencia. Una vez que vino el diluvio, una vez que ya se acabó, una vez que Noé mandó una paloma para ver si había un lugar donde se posara, dice que la primera vez fue y buscó y buscó y buscó y anduvo sobrevolando y no halló dónde posarse y regresó otra vez al arca. Y esto tiene un significado simbólico, un significado más allá de que no encontró tierra seca donde reposar. La paloma representa en la escritura el Espíritu Santo, el Espíritu de Elohim. Empieza a sobrevolar sobre las aguas. En este caso las aguas representaban el juicio de Dios, porque no pudo posarse, porque todavía el mundo estaba siendo juzgado. En el momento en que surgen las nuevas tierras, esa es la nueva oportunidad y la renovación del pacto. Porque cuando sale Noé de la barca, dice que renueva el pacto. ¿Y qué hace? Un altar, y el Señor huele un aroma fragante allí, y es donde es lanzada esta paloma, y donde puede posarse, y donde regresa con una hoja. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios no puede posarse sobre una persona que permanece en juicio, que permanece bajo la maldición de toda la ley por no haberla cumplido. ¿Sí? El momento en que el Espíritu de Dios puede venir y posarse sobre nosotros es una vez que surge una renovación en nosotros. Una vez que te arrepientes, que eres sincero, somos entonces una nueva criatura. Entonces viene el Espíritu de Dios a morar sobre nosotros. Permítame tantito. ¿Cuántos minutos llevamos aquí? 13 minutos. Bueno, todavía le seguimos. El agua también simboliza lo que es el bautismo. ¿Sí? Es la purificación. No consiste pues en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Eso quiere decir que cuando nos sumergimos en agua, lo que estamos creyendo en ese momento es que todos nuestros pecados, toda nuestra maldad está quedándose enterrada o sumergida en el agua. Y al salir del agua suceden dos cosas. Número uno, nuestra conciencia está totalmente limpia. Ahora nadie nos puede acusar. Ningún espíritu, ninguna persona nos puede acusar de lo que hicimos antes. ¿Sí? Porque todo eso ha sido juzgado en el cuerpo de Yeshua. Ahí es donde Yeshua proclamó su victoria. Todo lo que hice antes de conocer a Yeshua está allí sepultado. Y nadie me puede acusar. Entonces, al salir, cuando te bautizas y sales, eres una persona nueva, recién nacida, como un bebé que acaba de nacer. ¿Sí? Entonces, y representa el agua, acabas de nacer y es como si estuvieras dentro del líquido amniótico y naces, se revienta y sale todo el agua. ¿Sí? Y eres una nueva criatura. Y bueno,
Y número dos, Dios ya hizo su parte. Nuestros pecados fueron sepultados ahí, Él ya cumplió. Ahora nuestra parte, ¿cuál es? Señor, ya no voy a contaminar mi conciencia. Soy como un bebé recién nacido. Sí, y muchas veces, conociendo a Yeshua, conociéndolo ya, entramos en pecado. Sí. Y luego Dios nos da aflicción. Y esa aflicción, si lo entendemos y sabemos que Dios está, por su grandioso amor, nos está afligiendo, nos arrepentimos de corazón y volvemos a Él, ¿sí? Entonces somos limpios en ese momento, y entonces a partir de ahí es no volver a pecar. Por eso Yeshua decía, ve y no peques más. Ahora me comprometo a tener una buena conciencia delante de ti, que tu espíritu venga sobre mí. ¿Y de qué manera viene el espíritu? Dice Yeshua en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mientras más nos metamos la palabra en nuestro corazón, estaremos siendo sumergidos en su espíritu. Y de esa manera podemos tener una buena conciencia. Mientras más estemos estudiando en oración, es tener esa disciplina de continuar, no nomás un sábado, o Shabbat, un domingo, escuchar las escrituras. No, todos los días hay que estar en oración. La oración es poderosísima para mantenernos en una buena conciencia. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Que Judas, en vez de ir a purificarse, arrepentirse, ¿sí?, y decir, he pecado, Dios, qué error tan grande he cometido, perdóname. Sí, no. ¿Qué fue lo que hizo? No se quiso limpiar, no se quiso sumergir y quitarse todo eso. Te aseguro que Judas, pues obviamente iba a ser perdonado. ¿Tú crees que lo hubiera perdonado? Por supuesto. Pero ¿qué fue lo que hizo? Fue tanta la carga de conciencia que quizás pensó, yo ya no tengo remedio. Para mí ya no hay perdón. Y en la película de la Pasión retratan mucho eso. Cuando Judas está escapando, cómo se le aparecen como demonios. No aguantó con eso. Sí, no aguantó con eso. Y que hacía de haber pasado. Ya no tengo remedio, ya no hay perdón. Ahora, ¿por qué creen que Judas pensó, para mí no hay perdón? Esto es imposible. Pues lo más probable es porque Judas no conocía la Escritura. Porque si él hubiera conocido la Escritura, si hubiera conocido las grandes historias de la Torah, las promesas de Dios, que dicen que aunque tus pecados sean de lo peor, que tus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si Judas hubiera conocido todas esas escrituras, hubiera venido al Señor. Pero él no tuvo conciencia de conocer la Escritura, y que no nos pase eso, que no nos vaya a pasar eso, ¿sí? De no conocer las Escrituras. Hay un montón de gente que no conoce las Escrituras. Y es el momento de que nos puede cambiar la vida totalmente, ¿sí? Y Pedro, esto lo vamos a dejar para después, para saber por qué Pedro sí tuvo un cambio de conciencia. Porque se me acabó, estoy estrenando otra vez esto de los videos en el celular, y pongo el tiempo y me descontrola, estoy teniendo que ver cuánto tiempo llevo, y bueno, mejor lo dejo aquí antes de que se me apague. Entonces los dejo con la bendición del Padre Todopoderoso. Continuamos la siguiente semana. Dios les bendiga. Amén.